María observaba atentamente mientras la lluvia caía por la ventana aquella tarde de domingo. El cielo gris parecía reflejar el estado de ánimo que la acompañaba desde hacía exactamente 5 años. 5 largos años desde que su hijo, Lucas, había partido hacia la capital con una mochila a la espalda y promesas de llamadas semanales. Las gotas resbalaban por el vidrio empañado, formando pequeños ríos que se unían y separaban, así como los pensamientos que no dejaban de inundar su mente. Ella se preguntaba dónde estaría ahora, si estaría bien, si aún recordaba el olor del pastel de maíz que ella hacía los domingos. La casa, antes llena de risas y conversaciones, ahora resonaba con un silencio que solo era interrumpido por el tic-tac del reloj antiguo en la pared de la sala, regalo de su difunto marido que nunca llegó a ver partir a su hijo. María suspiró profundamente y se alejó de la ventana, sus pasos pesados en el suelo de madera que crujía como si también sintiera la ausencia del muchacho. Aquella mañana, algo diferente flotaba en el aire. María no sabría explicarlo, pero sintió una inquietud desde el momento en que abrió los ojos. Era como si su corazón supiera algo que su mente aún no había procesado. Siguió su rutina habitual. Alimentó a los 2 gatos que le hacían compañía en su soledad. Regó las plantas del pequeño jardín en la parte trasera de la casa y preparó un café fuerte, como a Lucas le gustaba. Por costumbre, colocó 2 tazas en la mesa, como hacía todos los días, con la esperanza silenciosa de que ese sería el día del regreso. Las cartas que intercambiaron en los primeros meses habían cesado gradualmente, hasta que el silencio se convirtió en la única forma de comunicación entre ellos. La última noticia que tuvo de su hijo fue a través de una vecina que lo vio en la capital, hace 2 años, aparentemente bien, pero con ojeras profundas y una sonrisa que no alcanzaba los ojos. María guardaba cada fragmento de información como quien guarda tesoros, alimentándose de estas migajas para mantener viva la esperanza de algún día abrazar nuevamente a su único hijo. Mientras lavaba la taza que permaneció intacta, como en todos los otros días, el teléfono fijo sonó. Algo raro en aquella casa donde las llamadas se habían vuelto tan escasas como las visitas. María sintió el corazón acelerarse mientras se acercaba al teléfono. Sus manos temblaban ligeramente al levantar el aparato. «¿Hola?», dijo con la voz embargada por la expectativa. Del otro lado, un breve silencio seguido de una respiración vacilante. «Mamá», la voz masculina sonó distante, como si viniera no solo de otro lugar, sino de otro tiempo. Era Lucas. María necesitó apoyarse en la mesa para no caer. Sus piernas flaquearon y un nudo se formó en su garganta, impidiéndole responder inmediatamente. 5 años de silencio condensados en aquella única palabra, mamá. Cuando finalmente pudo hablar, su voz salió entrecortada, cada palabra cargando el peso de la añoranza acumulada. Lucas explicó que estaba en la terminal de autobuses de la ciudad, que había llegado hacía poco más de 1 hora, pero que no tuvo el valor de aparecer sin avisar. María apenas procesaba la información. En su mente, una tormenta de emociones contradictorias. Alegría, resentimiento, alivio, recelo. Ella dijo que iría a buscarlo, pero él insistió en que podría llegar solo, que solo necesitaba algunos minutos para organizar sus pensamientos. Después de colgar el teléfono, María fue invadida por una energía frenética. Corrió a arreglar la casa, aunque ya estuviera impecablemente limpia. Cambió las sábanas de la habitación de Lucas, que mantenía intacta como un santuario de la adolescencia de su hijo. Abrió las ventanas para que el aire fresco circulara y espantara el olor a ausencia que impregnaba la habitación. Revisó el refrigerador y decidió que necesitaba preparar algo especial. Con las manos aún temblorosas, comenzó a separar los ingredientes para el pastel de maíz, la receta que Lucas tanto amaba.
Mientras mezclaba los ingredientes, lágrimas silenciosas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, tampoco de pura alegría. Eran lágrimas de alivio, de expectativa, de miedo por lo que vendría después. María se preguntaba cómo sería volver a ver a su hijo después de tanto tiempo, si estaría muy cambiado, si seguiría siendo el mismo chico, de mirada curiosa y sonrisa fácil, que partió en busca de sus sueños. Mientras el pastel se horneaba, perfumando la casa con aquel aroma familiar, se sentó en la silla del porche, los ojos fijos en el camino de tierra que llevaba hasta su casa, esperando el momento en que la silueta de su hijo aparecería en el horizonte. Lucas caminaba lentamente por el camino de tierra que conocía tan bien. Cada paso parecía más pesado que el anterior, no por la mochila que cargaba a la espalda, sino por el fardo invisible de experiencias, decepciones y arrepentimientos acumulados en los últimos 5 años. La gran ciudad no había sido lo que imaginaba. Los sueños de éxito rápido se transformaron en una rutina agotadora de subempleos y apartamentos compartidos con desconocidos. La libertad que tanto buscaba vino acompañada de una soledad que nunca había experimentado antes. En los primeros meses, escribía cartas entusiastas a su madre, exagerando sus pequeños éxitos y omitiendo las dificultades. Con el tiempo, se volvió cada vez más difícil mantener la fachada, y las cartas se volvieron menos frecuentes hasta cesar por completo. La vergüenza de volver sin haber conquistado nada lo mantuvo alejado, incluso cuando la añoranza apretaba su pecho en las noches solitarias. Fue necesario tocar fondo, ser desalojado del último apartamento y dormir por 3 noches en un banco de plaza para que finalmente admitiera para sí mismo que necesitaba volver. Ahora, al divisar la casa simple donde creció, con sus paredes de un amarillo descolorido y el jardín cuidadosamente mantenido, Lucas sintió que el estómago le daba vueltas. ¿Cómo sería enfrentar a su madre después de tanto tiempo? ¿Qué diría para justificar su silencio? ¿Cómo explicaría que volvía no como el hombre exitoso que prometió convertirse, sino como alguien quebrado, buscando refugio en el único lugar donde alguna vez se sintió verdaderamente seguro? María lo vio antes incluso de que llegara a la puerta. Reconocería ese andar en cualquier lugar, incluso con la postura ahora más encorvada, como si cargara un peso invisible. Se levantó de la silla, del porche, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. Por un momento quedó paralizada, como si cualquier movimiento pudiera hacer que aquella visión desapareciera. Un sueño tantas veces soñado que ahora se materializaba ante sus ojos. Lucas se detuvo al llegar a la puerta, su mano reposando en la madera gastada por el tiempo. Los ojos de madre e hijo se encontraron a través de la distancia, y en aquella mirada silenciosa había más comunicación que en todas las cartas que intercambiaron. María vio en el rostro de su hijo las marcas que el tiempo y las experiencias habían dejado: la barba sin afeitar, las ojeras profundas, algunas arrugas prematuras en la frente, pero principalmente los ojos, aquellos mismos ojos castaños que había heredado de su padre, ahora cargados de una tristeza que no estaba allí antes. Lucas, por su parte, observaba a la madre que parecía haber envejecido 10 años en 5. Los cabellos, antes solo salpicados de gris, ahora estaban casi completamente blancos. Las manos, que se apretaban nerviosamente una contra otra, parecían más nudosas, marcadas por el trabajo constante. Pero la mirada, aquella mirada de amor incondicional, permanecía exactamente igual. Ninguno de los dos supo quién dio el primer paso. De repente, estaban en medio del camino entre la puerta y el porche, abrazados como si el mundo pudiera acabarse en cualquier momento. María sentía el cuerpo de su hijo,
ahora más delgado de lo que recordaba, temblar ligeramente contra el suyo. Lucas hundió el rostro en el hombro de su madre, respirando aquel olor familiar a lavanda y café que siempre asoció al concepto de hogar. Las palabras no eran necesarias en aquel momento. El abrazo decía todo lo que necesitaba ser dicho. Era una petición de disculpas, una declaración de amor, una promesa silenciosa de que, independientemente de lo que hubiera pasado, todavía se tenían el uno al otro. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían los rostros marcados por lágrimas. María sostuvo el rostro de su hijo entre las manos, como hacía cuando él era pequeño, examinando cada detalle, reaprendiendo las facciones que el tiempo había alterado. «Estás en casa ahora», dijo simplemente, la voz cargada de emoción. Lucas solo asintió, incapaz de hablar a través del nudo que se formaba en su garganta. Juntos, caminaron hasta la casa, donde el aroma del pastel de maíz recién salido del horno llenaba el ambiente, creando una atmósfera de familiaridad que hizo que Lucas sintiera como si nunca se hubiera ido. La mesa de la cocina, donde tantas comidas familiares habían sido compartidas a lo largo de los años, ahora presenciaba un silencio cargado de palabras no dichas. María sirvió el café y cortó 2 generosas porciones del pastel aún caliente. Lucas sostenía la taza con ambas manos como si buscara consuelo en el calor que emanaba de la porcelana. El primer sorbo del café fuerte y dulce, exactamente como lo recordaba, trajo una ola de nostalgia tan intensa que necesitó cerrar los ojos por un momento. Cuando los reabrió, encontró la mirada paciente de su madre, que no hacía preguntas, solo esperaba que él estuviera listo para hablar. «Fracasé, mamá», fueron sus primeras palabras, saliendo como una confesión dolorosa que hacía mucho tiempo necesitaba ser hecha. «No conseguí nada de lo que prometí cuando me fui de aquí». María extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente los dedos de su hijo. «Estás vivo, estás aquí. Para mí, eso es lo que importa». La simplicidad de aquella respuesta, la ausencia de juicio o decepción, hizo que algo se rompiera dentro de Lucas. Las lágrimas, que había contenido por tanto tiempo, ahora corrían libremente. Entre sollozos, comenzó a contar todo: los empleos temporales, los apartamentos compartidos con extraños, las noches en que se fue a dormir con hambre, los momentos de desesperación cuando pensó en renunciar a todo. María escuchaba atentamente, su corazón apretado con cada dificultad que su hijo había enfrentado solo, pero también con un profundo respeto por el coraje que demostraba al compartir su vulnerabilidad. A medida que la tarde avanzaba, la conversación fluía más fácilmente. Lucas contó sobre las pequeñas alegrías también, los amigos que hizo, los lugares que conoció, las lecciones que aprendió. María habló sobre la vida en el pequeño pueblo, los cambios sutiles que ocurrieron durante su ausencia, los vecinos que siempre preguntaban por él. Había una sensación de tiempo, suspendido en aquella cocina, como si los 5 años de separación estuvieran siendo gradualmente llenados, palabra por palabra, historia por historia. Cuando el sol comenzó a ponerse, lanzando una luz dorada a través de la ventana de la cocina, Lucas reunió coraje para hacer la pregunta que lo atormentaba desde que decidió volver. «¿Puedo quedarme, mamá? Al menos hasta que me reorganice». María sonrió, aquella sonrisa que siempre iluminaba su rostro cuando hablaba de su hijo. «Esta siempre fue y siempre será tu casa, hijo mío, por el tiempo que necesites». El alivio que Lucas sintió fue tan grande que tuvo que agarrarse al borde de la mesa para estabilizarse. Era como si un peso enorme hubiera sido removido de sus hombros. El miedo al rechazo, el temor de que su fracaso fuera imperdonable. En aquel momento, comprendió algo que había olvidado. El amor de su madre nunca estuvo condicionado a su éxito. Era constante, inquebrantable,
como las montañas que rodeaban aquel pequeño pueblo. «Extrañé tanto este lugar», confesó en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Y yo te extrañé tanto a ti», respondió María, las palabras simples cargando todo el peso de la soledad que había soportado durante aquellos años. Después de la cena, Lucas pidió ver su antigua habitación. María lo acompañó por el estrecho pasillo, observando cómo parecía redescubrir la casa, tocando las paredes, notando los pequeños cambios y las muchas cosas que permanecían exactamente iguales. Al abrirla, a un puerta de la habitación, Lucas quedó momentáneamente sin palabras. Era como entrar en una cápsula del tiempo. Los mismos pósters en las paredes, los libros organizados en el estante, la colcha azul que su abuela había hecho antes de fallecer. «Mantuviste todo igual», dijo, la voz embargada por la emoción. María asintió, una pequeña sonrisa en los labios. «Siempre supe que volverías algún día». Lucas caminó lentamente por la habitación, tocando los objetos que formaron parte de su infancia y adolescencia. Tomó un pequeño trofeo de un campeonato escolar de matemáticas, recordó el orgullo que sintió aquel día. En la mesita de noche encontró una foto enmarcada. Él y su madre en la graduación de la escuela secundaria, ambos sonriendo, llenos de esperanza para el futuro. Junto a la foto, notó algo que lo hizo detenerse. Todas las cartas que había enviado en los primeros meses, cuidadosamente guardadas en una pequeña caja de madera. Tomó una de ellas, reconociendo su propia caligrafía, leyendo fragmentos donde exageraba sus pequeños éxitos, donde prometía volver pronto para una visita que nunca ocurrió. La vergüenza lo golpeó nuevamente, pero cuando miró a su madre, vio solo comprensión en sus ojos. «Entiendo por qué dejaste de escribir», dijo suavemente. «Debe haber sido difícil mantener las apariencias cuando las cosas no iban bien». Lucas se sentó en el borde de la cama, sintiendo el colchón ceder bajo su peso, exactamente como recordaba. «Tuve tanto miedo de decepcionarte, mamá, de volver como un fracasado». María se acercó y se sentó al lado de su hijo, el colchón hundiéndose un poco más con el peso adicional. «¿Crees que me importan los diplomas, el dinero o el estatus? Todo lo que siempre quise fue tu felicidad, saber que estabas bien». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las siguientes palabras. «¿Sabes qué fue lo más difícil en estos 5 años? No fue tu ausencia física, fue no saber si estabas bien, si estabas comiendo adecuadamente, si tenías un techo sobre tu cabeza en las noches de lluvia. Fue la incertidumbre lo que me mataba un poco cada día». Lucas sintió el peso de esas palabras. Nunca había considerado verdaderamente lo que su madre podría estar sintiendo durante su silencio. Estaba tan concentrado en su propia vergüenza que no pensó en el sufrimiento que podría estar causando. «Perdóname, mamá», pidió, la voz casi un susurro. María tomó la mano de su hijo entre las suyas, aquellas manos que habían trabajado incansablemente para criarlo sola después de la muerte prematura de su marido. «No hay nada que perdonar, estás aquí ahora y eso es todo lo que importa». Aquella noche, mientras Lucas se preparaba para dormir en su antigua habitación, una sensación de paz que no sentía desde hacía años comenzó a instalarse en su pecho. A través de la ventana abierta, podía oír los sonidos familiares de la noche en el campo, los grillos cantando, el viento suave meciendo las hojas de los árboles, ocasionalmente el ladrido distante de la gran ciudad, donde el silencio era un lujo raro. Acostado en la cama que parecía haber encogido desde la última vez que durmió en ella, Lucas reflexionaba sobre los eventos del día. La recepción cálida de su madre, tan diferente del escenario de recriminación y decepción que había imaginado tantas veces. La facilidad con que volvieron a conectarse, como si el tiempo y la distancia fueran solo obstáculos superficiales ante el vínculo
tiempo, no sentía la ansiedad constante que se había convertido en su compañera en las noches de insomnio en la ciudad. En su lugar, había una sensación de pertenencia, de estar exactamente donde debía estar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un leve golpe en la puerta. María entró trayendo una taza de té de manzanilla, otro ritual de la infancia que aparentemente no había olvidado. «Pensé que podrías querer esto para ayudarte a dormir», dijo, colocando la taza en la mesita de noche. «Siempre tuviste dificultad para conciliar el sueño en lugares nuevos». Lucas sonrió con la ironía. «No es exactamente un lugar nuevo, ¿verdad?». María devolvió la sonrisa, acomodando instintivamente la manta alrededor de su hijo, como hacía cuando él era niño. «No, no lo es. Es tu lugar». María despertó a la mañana siguiente con una sensación de ligereza que no experimentaba desde hacía años. Por un momento, temió que el regreso de Lucas hubiera sido solo uno más de los muchos sueños que tuvo a lo largo de los años de ausencia. Pero entonces oyó sonidos procedentes de la cocina, el ruido de la vajilla, el abrir y cerrar de armarios, y supo que era real. Su hijo estaba realmente en casa. Se levantó rápidamente, se puso la bata sobre el camisón y fue a la cocina, donde encontró a Lucas preparando el desayuno. La mesa estaba puesta para dos, con frutas cortadas, pan y mermelada. «Buenos días», dijo él al verla, una sonrisa tímida en los labios. «Pensé en hacer el desayuno, como en los viejos tiempos». María sintió que los ojos se le humedecían. ¿Cuántas veces, en los domingos de su adolescencia, Lucas había preparado el desayuno para los dos? Era un pequeño ritual que habían desarrollado, una demostración de cariño que trascendía palabras. «Todavía recuerdas cómo me gusta el café», observó ella, notando la taza preparada exactamente como prefería, fuerte, con un poco de leche y sin azúcar. «Hay cosas que uno nunca olvida», respondió él, retirando la silla para que ella se sentara. Mientras comían, conversaron sobre planes inmediatos. Lucas mencionó que necesitaba resolver algunos asuntos pendientes en la ciudad, tal vez buscar un empleo local. María sugirió que hablara con el señor Antonio, dueño de la tienda de comestibles, que siempre necesitaba ayuda. La normalidad de la conversación, la facilidad con que discutían posibilidades futuras, traía una sensación reconfortante de continuidad, como si los 5 años de separación fueran solo un paréntesis en sus vidas, ahora cerrado. Después del desayuno, Lucas decidió dar una vuelta por el pueblo. Necesitaba ver cómo habían cambiado las cosas, reencontrar lugares y, tal vez, personas que formaron parte de su vida antes de la partida. María lo observó desde el porche mientras caminaba por el camino de tierra, notando cómo sus pasos parecían más ligeros que el día anterior. Había un largo camino por delante, heridas emocionales para cicatrizar, confianza para reconstruir, sueños para redefinir. Pero en aquel momento, mientras el sol de la mañana iluminaba la figura de su hijo alejándose temporalmente solo para regresar más tarde, María sintió una certeza profunda de que todo estaría bien. El hijo pródigo había regresado, no como el muchacho que partió lleno de grandes sueños, ni como el hombre exitoso que prometió convertirse, sino como alguien que finalmente comprendía que el verdadero éxito no estaba en los logros materiales o en el reconocimiento externo, sino en la capacidad de reconocer dónde realmente pertenecía. Y para Lucas, ese lugar siempre fue al lado de su madre, en la simplicidad de aquel pequeño pueblo que, a pesar de todas sus limitaciones, era el único lugar que podría verdaderamente llamar hogar. Mientras volvía al interior de la casa, María sonrió para sí misma. El vacío que la acompañó durante 5 largos años finalmente había sido llenado. Su hijo estaba en casa y eso era todo lo que importaba.